Entonces, seguimos con el programa, ya vemos tu pantalla, Felipe. Si puedes también activar tu cámara y decirnos hola para confirmar que en el audio estamos todo ok. No, no te escuchamos, ¿eh? Activa el micrófono. Que sea en el micrófono, no, lo tienes apagado todavía. A ver si yo te ayudo. Activar el micrófono. Dale, actívalo de nuevo, por favor. ¿Ahora sí? Maravilloso, te escuchamos fuerte y claro y permíteme también hacer la presentación de rigor. Bueno, Felipe Carrillo, gran amigo, bueno, todos son mis amigos, pero bueno, Felipe venimos trabajando ya en Metriplica hace ya casi 12, 13 años, ¿cierto? Toda una vida. Toda una vida. Felipe es consultor senior de Metriplica, él está en Santiago, en Chile, ingeniero consultor de analítica digital de hace más de 12 años, líder de proyectos de soluciones de analítica digital para negocios y punta de lanza en la transformación y evolución de Metriplica como el referente de mercado en Chile. Al menos en Chile, señor, sé que todo el mundo lo conoce y poco a poco vamos a ver que lo conozca el resto de Latam y España, ¿cierto? Tenéis mucho que compartir. Así que, señor, bueno, ya lo sabe, son 25 minutos y el micrófono es todo tuyo. Ya, muchas gracias por el pase, estimado Richard. Espero que me escuchen bien. Bueno, voy a hablar sobre un tema que va un poco también en línea con el hilo que han tenido las demás presentaciones a propósito de temas de personalización, a propósito de temas de captura de datos de usuario, ¿ya? En este caso, voy a conversarles sobre cómo es un poco el ecosistema de usuarios de Google, ¿ya? Y de qué forma podemos aprovecharlo a través de las herramientas de la Google Marketing Platform, ¿ya? Pero vamos a partir, digamos, porque una persona preguntó hace poco cómo puedo obtener datos acerca de un usuario que no se ha logueado. Todos sabemos que un usuario de Internet es intrínsecamente anónimo. Cuando compramos un dispositivo móvil, una computadora, ¿ya? A menos de que iniciemos alguna sesión en algún servicio de Internet, seguimos siendo usuarios anónimos, ¿ya? Pero bueno, ustedes ya conocen diversas plataformas, ¿ya? Y que existen en la red, ¿ya? Y que nos invitan a iniciar sesión para poder nosotros utilizar sus servicios, ya sea Google, sea las redes sociales, así como también los mismos fabricantes como Apple y Microsoft tienen su propio ecosistema de usuarios, ¿ya? En ese momento nosotros ya comenzamos a entrar en esos sistemas, en esos ecosistemas de usuarios, y nuestro comportamiento eventualmente puede ser seguido, ¿ya? Y ahí obviamente entran a tallar temas sobre la privacidad y la protección de la información de nosotros como usuarios. Cada uno de estos ecosistemas les va a presentar a ustedes ciertos términos de uso de sus servicios, y ahí en ellos se incluyen también el hecho de que la información que les vamos proporcionando, así como también cómo nos estamos comportando, ¿ya? En esos servicios puede ser utilizada para algunos fines, digamos, bien comerciales. Ahora, el ecosistema de Google, una definición informal, como lo menciono aquí, ¿ya? Al final, todos conocemos a Google como una plataforma en el marco de Internet, ¿ya? Que va entregando experiencias de distinto tipo a sus usuarios, ¿ya? Es decir, a muchas personas, a miles de millones de personas en el mundo, ¿ya? Mediante sus aplicaciones y servicios propios, ¿ya? No vamos a entrar a conocer ahora los servicios que Google nos proporciona. Para nosotros son cosas de todos los días, de toda hora, ¿ya? Así como también podemos, y como cliente de Google, ya podemos integrar nuestros servicios o nuestra presencia digital, nuestros canales digitales, ya, a este ecosistema. Y eso se logra a través de la Google Marketing Platform, ¿ya? Como les comentaba, ¿ya? Entran a tallar temas sobre la privacidad y la protección de la información. Nosotros como usuarios de Google, es decir, tenemos una cuenta de Gmail y ya somos usuarios de Google, ¿ya? Siempre tenemos la oportunidad de poder leer la política de privacidad, ¿ya? Por lo general es algo que no hacemos, ¿vale? Pero sí, si ustedes van dentro de los términos del servicio, ustedes pueden incluso hacer ciertas configuraciones sobre qué es lo que quieren compartir y qué es lo que no desean compartir, ¿ya? Y así como también los demás servicios que mencionaba también tienen sus políticas de uso y de privacidad y protección a la información de los usuarios, ¿ya? Ahora, obviamente que Google ofrece que este tipo de información no se le vende a nadie, pero aún así se utiliza en términos comerciales, ¿ya?
Ahora, ¿cómo hace Google para poder identificarnos a nosotros en distintas instancias? Lo puede hacer a través de, por ejemplo, el navegador Chrome, que ustedes saben siempre cuando inician por primera vez el software, les sugiere iniciar sesión con su usuario de Google para poder, por ejemplo, sincronizar los bookmarks, etcétera, para poder también tener disponibles las contraseñas que tienen guardadas en sus distintos dispositivos, etcétera, ¿ya? También, por ejemplo, si tenemos un teléfono móvil, ya con el sistema operativo Android, también eventualmente vamos a iniciar sesión con alguna aplicación, ya con las mismas cuentas de correo del dispositivo. Es decir, hay múltiples instancias en todos los dispositivos móviles, en todos los dispositivos digitales, ya, donde vamos eventualmente a iniciar sesión como un usuario de Google, ¿vale? Así como también iniciamos Gmail en los demás navegadores, ¿ya? Y también en las mismas aplicaciones. ¿Ya? Hay una característica, ¿ya? Del uso del servicio de Google y que nosotros podemos habilitar o deshabilitar, ya que es la personalización de anuncios. Al final, ¿qué es lo que está ofreciendo Google a sus usuarios con esto? Es, digamos, entregar anuncios, digamos, más afines a nuestros intereses, ¿ya? Pero para poder entregar anuncios afines a nuestros intereses, Google tiene que saber cuáles son, primero, nuestros intereses, obviamente, ¿ya? Y también, eventualmente, va adquiriendo información sobre nuestros intereses a través del seguimiento de todos y cada uno en los distintos dispositivos móviles, sea los sitios web que visitamos, las aplicaciones móviles que estamos abriendo, ¿ya? Y yendo más allá también, si lo ligamos con la Google Marketing Platform, también en qué sitio web estamos navegando. Por ejemplo, ya el hecho de que nuestro sitio web, y ahora estoy hablando del lado de nosotros como cliente de Google, donde tenemos nuestro sitio web, si ya lo marcamos con Analytics, todos los usuarios que visitan nuestro sitio ya pasan a ser parte de ese ecosistema de Google, ¿ya? Y como pueden ver ustedes, hay múltiples instancias donde podemos eventualmente entrar en ese ecosistema, ¿ya? La personalización de anuncios, entonces, es una opción que nosotros como usuarios de Google podemos habilitar o deshabilitar, ¿ya? Si la deshabilitamos, al final Google de todas maneras va a registrar lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero no va a utilizar esa información para poder entregarnos anuncios personalizados a nosotros, es decir, va a obviar la información que tiene desde nosotros y nos va a mostrar anuncios que puede que nos generen interés como puede que no. Ahora, y como les comentaba antes, a través de la Marketing Platform, a través de Google Marketing Platform, nosotros podemos hacer de que los usuarios de nuestro sitio comiencen a integrarse o poder integrarlos al ecosistema de usuarios de Google, ¿ya? Eventualmente, obviamente, esto ocurre tanto en Google Analytics, cuando marcamos con Google Analytics nuestro sitio para poder medir comportamiento en él, estamos integrando a los usuarios de nuestro sitio al ecosistema de Google. Cuando tenemos anuncios, nuestros anuncios a través de Google Ads o a través de Google Display and Video en la red, también todas las personas que hagan clic sobre ello o que se les imprime también un anuncio, también van a pasar a formar parte o sea, de ese ecosistema de Google. ¿Ya? Y al final, ¿qué es lo que integra todo esto? Es digamos, una característica, ¿ya? que se denomina Google Signals. Ahora, lo que permite Google Signals es al final poder integrar, como les decía, a los usuarios de nuestro sitio, de nuestros servicios en Google, al ecosistema, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos permite? Al fin y al cabo, en los informes de Google Analytics vamos a poder, por ejemplo, segmentar tráfico por acceso multidispositivo. Para poder ser más práctico en esta característica, yo como usuario puedo iniciar sesión en mi MacBook, ¿ya? En el navegador Chrome, ¿ya? O en cualquier otro navegador, voy a iniciar sesión como usuario de Google y eventualmente en mi dispositivo móvil también lo voy a hacer, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, va a ocurrir de que tanto Google Analytics como también la plataforma o el ecosistema de Google me va a identificar en los dos dispositivos, ya como el mismo usuario, ¿ya? Y eso permite obtener información en Analytics que
integrada, digamos, de todas las sesiones que hago en mis múltiples dispositivos, ¿ya? También, por ejemplo, perdón, aquí estoy un poco complicado, aquí volví. Permítame, por favor, voy a volver a poner la pantalla completa. Ahí sí. Ahí se ve bien. Ok. Bueno, pero ¿qué nos permite Google Signals en Analytics? ¿Ya? Primero, no podemos tener información de tráfico multidispositivo de manera similar a cómo se obtiene, por ejemplo, en las vistas de User ID, ¿ya? Cuando hablamos de vistas User ID, son aquellas vistas de seguimiento de usuario donde nosotros, donde nuestro sitio, nuestra plataforma de clientes o de usuarios, le proporciona un identificador de usuario a Google Analytics. Ese seguimiento proporciona información mucho más completa sobre nuestros usuarios de lo que puede hacer Google Signals mediante el ecosistema de usuarios de Google, ¿ya? Tampoco la información, ¿ya? Que viene desde Google Signal y que integra, digamos, todos estos datos de comportamiento pre y post click, no se puede ver en BigQuery, ¿ya? A menos de que realmente no tengo la claridad de si las APIs eventualmente permitirían llevar esta información desde Analytics a BigQuery, al menos lo que es la integración de Google Analytics 360, ya con BigQuery, no exporta estos datos hacia allá. ¿Ya? Tampoco podemos usar la información que viene desde Google Signals en paneles, reportes personalizados, tablas customizadas, etcétera, ¿ya? Esas características no están todavía disponibles. Pero en realidad lo que nunca va a permitir hacer esta característica de Google Signals es obtener información de usuarios identificables. Es decir, nosotros nunca vamos a poder saber para un usuario puntual, por mucho que nosotros tengamos un identificador de usuario en el sitio, nunca vamos a saber puntualmente que una persona en particular tiene determinados intereses o tiene, digamos, o tiene determinadas características demográficas, ¿ya? Eso nunca va a ocurrir, ¿ya? Eso es parte de lo que es la protección de la información de los usuarios, que es parte de los términos del servicio también, ¿ya? Ahora, este reporte que ustedes ven aquí, ¿ya? Aparece en una vista o en una property de Google Analytics que tiene habilitado Google Signals, ¿ya? Y ustedes pueden ver aquí digamos, una vista bien amplia de un comportamiento de los usuarios del sitio, ¿ya? Porque aquí tenemos una superposición de dispositivos, es decir, más o menos en qué grado los usuarios utilizan, obviamente, su dispositivo, su computadora de escritorio, su dispositivo móvil o su tablet, ¿ya? Pero también la intersección de esos círculos les dice a ustedes cómo los usuarios, o en qué grado los usuarios están utilizando tanto la computadora de escritorio como también el dispositivo móvil y también la tablet, ¿ya? Es decir, aquí ustedes pueden ver más o menos en qué grado los usuarios visitan su canal digital utilizando distintos dispositivos. Insisto, este tipo de información no se puede obtener solamente con una medición ordinaria de Google Analytics, ¿ya? Y en realidad, y ante la relevancia cada vez más creciente de los dispositivos móviles o de la sesión multidispositivo, esta información a ustedes les va a decir o les va a otorgar conocimiento importante respecto de las decisiones que tienen que tomar sobre su canal digital. Si ustedes están optimizando en este momento para, no sé, para eventualmente para desktop solamente y ven y están observando de que sus usuarios están utilizando tanto la interfaz para desktop como para la móvil, van a tener que tomar decisiones porque si no van a quedarse atrás en competitividad. ¿Ya? Sobre la superposición de dispositivos también no solamente se puede ver en qué grado, sino que en qué grado influye, por ejemplo, en la cantidad de sesiones. Aquí en la columna de la izquierda se puede ver al principio desktop, mobile, tablet, ¿ya? Como todos los usuarios que utilizan única y exclusivamente cada uno de los dispositivos que ven ahí.
mientras desde la cuarta fila hacia abajo están los usuarios que utilizan una y otro dispositivo para poder acceder al canal digital, ¿ya? Y a ustedes les va a decir este informe tanto la cantidad de usuarios como la cantidad de sesiones por cada una de esas combinaciones, así como también las conversiones, ¿ya? Y también, eventualmente, también pueden obtener la cantidad de ventas a través del seguimiento de e-commerce de Analytics, ¿ya? Por lo tanto, ustedes aquí van a tener una visión completa, digamos, de lo que es el comportamiento multidispositivo de los usuarios, ¿ya? No solamente entendiendo o qué es lo que ocurría, en la última interacción del usuario, es decir, eventualmente la sesión donde se producía la conversión o donde se producía la venta. Ustedes aquí pueden ver las distintas combinaciones de cómo el usuario accedió al sitio y al final de qué forma ellos están llegando y están finalmente convirtiendo. Y este reporte que ven ustedes ahora lo detalla aún más, porque aquí ustedes ven las combinaciones, es decir, por ejemplo, en la cuarta fila donde dice mobile y luego desktop, hay una combinación en que el usuario primero llegó a través de mobile y en su siguiente sesión llegó a través de su dispositivo de escritorio. Mientras que en la fila siguiente es al revés, llegó primero a través de su dispositivo de escritorio y luego a través del mobile. Y este reporte nos va diciendo en qué grado ocurren estas combinaciones. En las filas de más abajo ya hay una ruta ya de 3 sesiones, ¿ya? Donde los usuarios van utilizando alternadamente los dispositivos con los que cuentan, ¿ya? Y este reporte nos dice en qué grado, en cantidad de usuarios, en cantidad de sesiones y también en cantidad de conversiones y en cantidad de ventas. También tenemos la oportunidad de poder hacer un análisis multidispositivo respecto de los canales, o más bien de los orígenes de tráfico, ¿ya? Aunque este reporte pueda parecer un reporte de tráfico, digamos, corriente, ¿ya? Donde vemos los distintos orígenes, la búsqueda orgánica, los sitios referentes, las redes sociales u otros, ¿ya? En realidad, el reporte de este tipo que se construye mediante la integración con Google Signals está mostrando esta información, pero en términos multidispositivos. Es decir, si yo vi un anuncio a través de, por ejemplo, mi dispositivo móvil, ¿ya? Y luego decidí concretar una compra a través de mi dispositivo desktop, finalmente esta integración va a permitir de que ese anuncio que yo vi en mi dispositivo móvil tenga toda la atribución de la venta, aun cuando la compra yo la haya concretado en mi dispositivo de escritorio. Es decir, vi el anuncio en mi dispositivo móvil, en ese momento yo no compré nada. Luego llegué a mi casa, saqué mi computadora y decidí concretar la compra. Dado la integración al ecosistema de usuarios de Google, le vamos a poder atribuir a ese anuncio que vi más temprano en mi dispositivo móvil todo el mérito de esa compra. Y bueno, también eso ocurre con todo este tipo de métricas que ustedes ven aquí, ¿ya? Todas estas métricas están calculadas en base al comportamiento multidispositivo, ¿ya? Como les decía, no solamente a lo que ocurre en un dispositivo en particular conmigo o con todos ustedes, sino que cómo me voy comportando en los distintos dispositivos. ¿Ya? Otro reporte también tiene que ver un poco con el modelo de atribución, ¿ya? Pero en este caso no aplicado a canales o a orígenes de tráfico, sino que al dispositivo, ¿ya? Que me trajo primero o que me llevó primero al canal digital, ¿ya? Esto también puede adquirir mucha relevancia, como les comentaba en el ejemplo anterior. Yo puedo haber conocido un servicio, un producto a través de mi dispositivo móvil, y luego pudo haber concretado la compra a través de mi computadora de escritorio, ¿ya? Pero el que tiene el mérito de haberme llevado y, digamos, haber quizá hecho el engagement como cliente, pudo haber sido el dispositivo móvil, ¿ya? Y eso nos abre muchas perspectivas realmente de cómo los usuarios están comportando, ¿ya? Y cuáles son, digamos, todas esas características del comportamiento que nos permiten tanto traer nuevos clientes como también, digamos, convertirlos realmente en clientes, convertirlos en una venta.
¿ya? Este reporte también es respecto del dispositivo de adquisición. Aquí ustedes ya lo pueden ver en términos de las métricas, ¿ya? En términos de nuevos usuarios, de cantidad de sesiones, de conversiones, de venta, ¿ya? En este reporte, particularmente desktop, obviamente el que tiene el mayor mérito de traer usuarios, pero eso puede estar cambiando mucho y muy rápidamente, porque ustedes saben de que los dispositivos móviles cada vez son más potentes y los usamos prácticamente en todo minuto de nuestras vidas. ¿Ya? Ahora, los reportes de audiencias demográficas en Google Analytics, yo creo que la mayoría de quienes lo utilizan como herramienta ya lo conocen, ¿ya? Pero esta información que aparece en Analytics y que ahora se integra mediante lo que se denomina Google Signals, ¿ya? Lo que nos proporciona es información desde el ecosistema de usuarios de Google hacia los reportes de Analytics, ¿ya? Es decir, todos los usuarios que ingresaron a nuestro sitio y que tenían una cuenta su cuenta de usuario de Google iniciada, esa información se va a pasar hacia Google Analytics, ¿ya? Por eso también es que, como ustedes pueden ver en la cajita de la izquierda y arriba como en la wincha superior, dice 39.27% del total de la visita. Es decir, la información no se calcula en base a todos los usuarios del sitio, sino que aquellos que tenían una sesión de Google iniciada, ¿ya? Entonces, todos estos rangos etarios y también el género o el sexo de nuestros usuarios, todo está calculado en base a aquellos usuarios que tienen iniciada una sesión de usuario de Google, ¿vale? Esa información viene desde la plataforma de usuarios o del ecosistema de usuarios de Google. Aquí es lo mismo, aquí están los rangos etarios de las audiencias demográficas en términos de métricas, en términos de cantidad de sesiones, en términos de sesiones de nuevos usuarios, tasa de rebote, ¿ya? Y todas estas métricas que son para medir calidad de tráfico. Un reporte que siempre despierta mucha curiosidad son los reportes de intereses, ¿ya? Hay intereses y de afinidad, ¿ya? Y esta información en realidad aquí como que queda mucho más patente de que Google sigue a sus usuarios, ¿ya? A través de distintos sitios o canales digitales donde han iniciado sesión, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo en este reporte de gente que tiene intereses en el arte y en el entretenimiento, o adictos a la tecnología, o amantes de la música, ¿ya? Eso deriva primero, de qué información le estamos proporcionando nosotros directamente. Por ejemplo, cuando nos damos de alta como un usuario de Google, a veces le manifestamos explícitamente ciertos intereses, a pregunta explícita también de Google, ¿ya? Pero otra clase de información se obtiene como conclusión de nuestro comportamiento. Por ejemplo, un amante de la música puede visitar mucho el sitio de la revista Rolling Stone, ¿ya? Un amante de la tecnología quizá le gusta visitar el sitio de Firewire o algún otro sitio que sea al respecto, ¿ya? Los gamers y a todos los intereses que ustedes pueden ver aquí en este slide, ¿ya? Todo esto deriva de nuestro comportamiento, ¿ya? En la red, ¿ya? Google nos está siguiendo muy a todas partes, así como también las otras plataformas, sea de las redes sociales o sea de Microsoft, todas nos están siguiendo y todas compiten en juntar la mayor cantidad de información de nosotros como usuarios para poder luego ofrecer un servicio mucho más específico a quienes son sus clientes, quienes son generalmente anunciantes, ¿ya? Pero bueno, no todo, digamos, es seguir a usuarios, sino que otra cosa ya es cuando nosotros somos clientes de Google, ¿ya? Cuando nosotros queremos optimizar la experiencia de los usuarios de nuestro canal digital, ¿ya? Es que en Google Analytics podemos definir audiencias, ¿ya? ¿Y qué significa generar audiencias en Google Analytics? Al final significa entregar ciertos patrones sobre el comportamiento de los usuarios de nuestro sitio. Por ejemplo, alguien que llegó a ver la página de un producto, alguien que
agregó ese producto al carrito de compra, ¿ya? O alguien que llegó por determinada campaña o ingresó al sitio por determinada landing page. Es decir, hay múltiples cosas sobre el comportamiento que podemos rescatar. Y mediante esos comportamientos nosotros podemos generar audiencias, ¿ya? Y esas audiencias comparten hacia las plataformas de anuncios de Google, que son Google Ads y Display and Video, ¿ya? Desde Google Analytics. Ahora el asunto es al revés. Recién les hablaba de lo que venía desde el ecosistema de usuarios de Google hacia Google Analytics. Ahora esto va desde Google Analytics hacia el ecosistema de usuarios de Google, ¿ya? Y eventualmente para ser utilizados por los demás servicios, entre ellos obviamente Google Ads y Display and Video, ¿ya? Y esa audiencia la podemos utilizar para hacer remarketing, también para producir contenido personalizado a través de Google Optimize, ¿ya? Es decir, Google Optimize, como ustedes conocen, es la herramienta de experimentos, ¿ya? O de optimización de Google, ¿ya? Pero nosotros podemos generar audiencias de comportamiento en Analytics, la podemos compartir hacia Optimize, y podemos eventualmente generar audiencias para poder hacer objetivos de usuarios hacia un experimento, ¿ya? O también para poder desplegar contenidos a ciertas audiencias en específico. Y esto tiene todo el sentido en personalización, ¿ya? En lo que hemos estado, lo que se estaba hablando largamente en este Metrics Day, ¿ya? Y bueno, disculpa, nos quedan 2 minutos. Sí, no, esta es justamente la última, ¿ya? Solamente algunas cosas para tener en consideración. Al momento de usar Google Signals, ¿ya? O de integrar Google Signals con nuestra cuenta de Analytics, y también eventualmente si tenemos Google Ads y Display and Video, ¿ya? A ver, la información, como les comentaba antes, la información que nosotros podemos ver en Analytics, sea la información demográfica, en este caso la información de multidispositivo, considera solo al usuario que tienen una sesión de Google, de usuario de Google iniciada en ello, ¿ya? El resto obviamente queda fuera, y por ahora la proporción de usuarios siempre es menor, digamos, incluso a la mitad de los usuarios totales de nuestro canal digital, ¿ya? Ahora, debido a la reciente implementación digamos, de esta regulación sobre la protección de datos, ¿ya? Sobre todo en el mercado europeo, hay una ventana de tiempo en que esta información va a existir en Google Analytics, ¿ya? Que son 26 meses. Esto con la excepción, sí, de los mercados que no están adscritos a esta regulación, ¿ya? Entre ellos, bueno, el mercado latinoamericano no está adscrito, así que, pero de todas maneras, por defecto son 26 meses de información que nosotros como usuarios o como clientes del mercado latinoamericano podemos modificar esa ventana de tiempo, podemos, digamos, hacerla ilimitada, ¿ya? Y eventualmente ahí, luego de 26 meses, no van a desaparecer los datos, ¿ya? También por capacidad de procesamiento, o al menos eso es lo que yo entiendo, existe un límite de 250.000 sesiones para obtener información de datos sin muestrear, ¿ya? Esto vale tanto para los que son usuarios de la versión gratuita de Analytics como para los que pagan por la versión 360, ¿ya? Esto es porque también no es parte del SLA de Google Analytics 360 garantizar información determinística respecto de esta integración, ¿ya? Y lo otro, que tiene que ver con que nosotros no podemos ver o asociar información a usuarios específicos, es que hay un umbral de volumen de datos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo básico para que se pueda entender, si nosotros tenemos un canal digital que solamente tiene 5 usuarios, nosotros no vamos a poder ver ni el comportamiento multidispositivo, ni tampoco los datos demográficos, ni tampoco los datos de interés en nuestro reporte de Analytics, porque esos 5 usuarios están bajo el umbral mínimo que la herramienta impone para poder ver esta clase de información. Con 5 usuarios nosotros fácilmente podríamos asociar ciertos datos a usuarios específicos, por lo tanto, esa clase de información está bloqueada si es que hay muy pocos usuarios en la información que estamos tratando de recuperar. Y bueno, ¿aló? Aloha. Bueno, Felipe, muchas gracias.
gracias por la presentación. Vamos a ir directo al grano con las preguntas que tenemos de la audiencia. Interesante pregunta acá, ¿en qué se diferencia el seguimiento del User ID de Analytics, de Google Analytics, debe ser, con Google Signals? La diferencia entre User ID de Analytics y con Google Signals, la diferencia. Ya, bueno, como decía, cuando hay un seguimiento User ID en Google Analytics, en nuestro sitio web el que proporciona el identificador de usuario. Y en ese caso es requerido de que el usuario inicie sesión en algún momento para que el sitio lo pueda identificar y al iniciar sesión se va a proporcionar un identificador de usuario. Al proporcionar ese identificador de usuarios, se puede crear entonces lo que son las vistas User ID de Analytics. Y luego la información que nosotros vamos a ver en esa vista, el ID de usuario ya no es un cookie User ID, sino que es el identificador de usuario que el sitio web le proporciona. Y eso, ese tipo de seguimiento permite hacer muchas más aperturas de datos y de información en Analytics que lo que puede permitir Google Signal. Google Signal solamente identifica a cierto grupo, ya que ha iniciado sesión, y proporciona algunos datos como lo que yo les he mostrado, pero más allá que de eso, todavía no está en posición de hacerlo. Perdón, no me escucharon nada, ¿cierto? Perdón. Blooper. Hablé un montón y no tenía el micrófono activo. Repito la pregunta, que es una mezcla de dos. A ver, ¿qué es necesario configurar para habilitar la información de Google Signals en Google Analytics? Y si Google Signals ya está integrado en Google Analytics 360. Ya, bueno, hasta hace un tiempo no todas las cuentas o properties de Google Analytics estaban habilitadas para poder tener Google Signals, ¿ya? O Google Signals. No necesariamente para una cuenta o property que tenga el servicio 360 lo va a tener habilitado, ¿ya? Esto no es un servicio, como les comentaba antes, no es un servicio que esté dentro del SLA de 360, ¿ya? Para aquellas properties que ya están habilitados, se puede ir a la configuración de la property para poder verificar si Google Signals está disponible. Y si no, mientras tanto solamente se puede hacer la antigua integración que era con la integración de datos demográficos, ¿ya? Eso es. Como les decía, esto no es una característica que está garantizado tener si es que tienen Analytics 360. Hay que esperar que esta tecnología o que esta integración, digamos, vaya adquiriendo mayor robustez para que obtenga un SLA de 360, pero por ahora, para poder tenerla, hay que, nuestra property, siendo no 360, tiene que estar habilitada para poder usarla. Perfecto, Felipe. Mira, sí hay más preguntas, pero sí nos atrasamos un poco en la agenda, así que las preguntas las vamos a contestar por correo, porque tenemos los correos de la gente. Por lo tanto, agradecerte, estimado, muchas gracias por tu plática, por compartirnos un poco este tema de Google Signals y la integración que tenemos básicamente con nuestra data ya existente, ¿cierto? Así que vamos a pasar a nuestro siguiente panelista,